Los juegos de Pokémon no es que se caractericen por innovar mucho o cambiar la fórmula, incluso los juegos más radicales y valientes son bastante fieles a lo que vemos siempre desde la primera generación. Aún así, se sabe que ha habido cosas por mejorar y pulir en cada juego, por más que la fórmula sea exitosa. El día de hoy nos enfocaremos en esos defectos de cada generación y veremos cuáles han sido los mayores problemas que de cierta forma entorpecen o dañan la experiencia en Pokémon. Así que, ¿qué tal, vírgenes? El día de hoy, lo peor de cada generación de Pokémon. Primera generación, la interfaz. Comenzando con los juegos originales de Game Boy, debemos ser un poco justos con ellos. Muchas de sus mecánicas eran novedosas y es un producto de su época. Muchas cosas en estos juegos no funcionan como deberían debido a la programación y limitaciones de la Game Boy, pero algo que definitivamente se pudo hacer mejor y se dejó sin pulir son los menús del juego y la interfaz. Pues verán, al ser un juego RPG y ser por turnos, toda la interacción es a través de menús y este apartado es el que más hace ver los años de estos juegos. Cosas como tener que cambiar la caja manualmente, en la que se almacenan los Pokémon para poder seguir capturando más, la mochila que guardaba todo en un único bolsillo, haciéndote buscar las cosas en una larga lista de objetos y encima llenándose con extrema facilidad, obligando a tirar cosas, o el hecho de que para usar un MO tienes que abrir el menú de tu equipo y seleccionar el movimiento en específico en el Pokémon que lo conoce. Por este tipo de cosas hacen de la experiencia de este juego la más lenta, tediosa y quizás es eso lo que aleja a la mayoría de los jugadores, puede que incluso más que los mismos glitches. Afortunadamente con el tiempo, los menús fueron optimizados para poder disfrutar una mejor experiencia, evitando ser tan tediosa como la de la primera generación. Segunda generación, la Pokédex. Yendo a la segunda generación, con Pokémon Oro, Plata y Cristal, tenemos que muchos de los problemas de la generación anterior se solucionaron, puliendo la programación y la mayor parte del diseño del juego, dándole a estos juegos una experiencia mucho más disfrutable y completa. Sin embargo, estos juegos padecen de un sentimiento de secuelas que hace que el juego se sienta como una expansión a lo visto en la primera generación, como si esto fuera lo que hubieran querido hacer desde el principio. El aspecto que más se nota lo dependiente de Kanto que es este juego es en la Pokédex, que incluye muchas evoluciones y preevoluciones para Pokémon viejos, algo que en el futuro se seguiría haciendo, pero que se vuelve un problema cuando la gran cantidad de Pokémon memorables son de esta condición. Los Pokémon y líneas evolutivas 100% nuevas se sienten como incompletas o con conceptos no desarrollados, razón por la que posiblemente muchos de esos Pokémon reciban evoluciones en el futuro. Incluso muchos de los Pokémon son demasiado débiles en combate por tener estadísticas muy bajas o aprender movimientos malísimos, obligándote a no considerarlos para un equipo a menos que quieras imponerte un reto. A eso se suma que muchos Pokémon como Houndoom, Tyranitar o Murkrow no se pueden atrapar en la aventura hasta que llegues a Kanto, a pesar de ser Pokémon de segunda generación, lo que perjudica bastante a la Pokédex y muchas veces te hará considerar más usar a Pokémon de primera generación que a los Pokémon nuevos. Tercera generación, personajes desperdiciados. La tercera generación fue una de las más importantes al suponer un nuevo boom de popularidad que demostró que la saga podía trascender a ser simplemente una moda. Los juegos de Hoenn son uno de los más queridos y que más fans nuevos llegaron a traer, pero si algo deja de ver este juego es el enorme potencial que los personajes perdieron. Comenzando con el protagonista, nos encontramos que es el único que tiene padre, y además es un líder de gimnasio de la región. Pero incluso con esto, el personaje se limita a unas pocas líneas de diálogo, y a ser líder de gimnasio de la mitad de tu recorrido, sin absolutamente nada más que ofrecer. Mientras que el rival de esta generación, Wally, es un concepto totalmente diferente al resto a ser débil, y darte uno de los combates más patéticos al solo tener un Ralts en su equipo. Parece que querían contar una historia de autosuperación con él, teniendo antes de la Liga Pokémon un último combate mucho más desafiante. Wally tiene el enorme problema de solo aparecer 3 veces en toda la aventura, y no es como si el otro rival, que es el protagonista del sexo opuesto, se salva, ya que a pesar de ofrecerte combates muy retadores,
antes de la mitad del juego de la nada deja de aparecer. También tenemos a los líderes de villanos, Archie y Maxie, los cuales además de tener equipos patéticos y no darnos combates a la altura, tienen los planes más estúpidos de cualquier líder villano, al buscar destruir la tierra o el mar según el legendario que elijas, y nunca explican con qué razón planeaban hacerlo, porque inmediatamente después de cumplir su plan, se dan cuenta que era una mala idea y se arrepienten. Lo peor del caso es que encima comparten ubicaciones en las aventuras de Rubí y Zafiro, por lo que nos encontramos con situaciones absurdas como el Team Aqua en el volcán o el Team Magma en el Museo Oceánico. Finalizando, tenemos a Steven, que es el campeón, que de hecho es un personaje que está bastante bien y te ayuda a lo largo de la aventura. Además de que te acompaña a detener a Archie o a Maxie, hasta parece más como una figura paterna que el propio padre del protagonista a pesar de que no aparezca mucho. Pero el problema viene si juegas Esmeralda, donde su lugar en la liga Pokémon lo reemplaza Wallace, el último líder de gimnasio en Rubí y Zafiro, que a pesar de haberse convertido en campeón, únicamente aparece una sola vez en la aventura para decirte que necesitas buscar a Rayquaza, lo cual hace sentir muy anticlimático que él sea el campeón y no Steven. Al final, no son personajes horribles, ni es de lo peor que hemos visto en la saga, pero da algo de tristeza que el potencial tan enorme que tenían se desperdiciara de esa forma en las ediciones originales. Cuarta generación, la lentitud. Quizás lo más característico de Pokémon Diamante y Perla sea su lentitud, no solo en cosas como las animaciones dentro y fuera de combate, las interacciones y menús, también el diseño del juego y la historia parecieran estar hechos a propósito para ser lentos. En la región de Sinnoh nos encontramos con la región menos lineal y las ciudades tienen sus gimnasios en desorden, lo que nos hará visitar muchas zonas ya exploradas, teniendo también rutas demasiado largas, que incluso se alargan aún más añadiéndoles combates obligatorios contra entrenadores o dificultando el movimiento con nieve o pantanos de barro. Además, que también mucho del diseño del juego te obliga a usar las MO, que vuelven las cosas más tediosas, ya que si bien en esos años las máquinas ocultas eran una queja constante de los jugadores, quizás en ningún juego se sientan tan molestas y limitantes como en Sinnoh debido a su diseño. También en la historia, el ritmo es constantemente interrumpido por el Team Plasma, que en todas las generaciones ocurre con sus respectivos equipos villanos, pero en el caso de Sinnoh, te hacen recorrer más mazmorras que de costumbre y más largas, encontrándote con problemas si quisieras ir a curar y tener que volver a pasar por toda esa mazmorra. Incluso este problema está presente en Pokémon Platino con la parte final del juego, donde el larguísimo recorrido del Monte Corona y puzzle del mundo Distorsión no se puede saltar usando vuelo. En caso de que pierdas el combate contra Sirius o en medio del Monte Corona necesitas ir a curarte al centro Pokémon. Resulta irónico que el rival de esta generación se caracterice por su hiperactividad y poca paciencia, casi como que pareciera que la misma región lo hizo quedar así. Quinta generación, repetitividad de los Pokémon. Quizás estemos ante la generación mejor estimada por los fans, al menos en cuanto a juegos principales. Muy poco de lo que se hizo aquí se puede realmente criticar. Aunque la Pokédex tiene muchos conceptos reutilizados de la primera generación, la mayor parte se sostiene por sí misma y están entre los Pokémon más queridos por la comunidad. Sin embargo, Pokémon Blanco y Negro no trata muy bien a sus Pokémon nuevos. A pesar de que son bastantes, muchos no tienen casi nada de presencia en los juegos. Los entrenadores constantemente repiten a los Pokémon de su equipo, y en las rutas apenas puedes encontrar variedad de Pokémon para añadir a tu equipo, con cosas como las zonas de agua infestadas de Basculin o las cuevas plagadas de Wubats. Problema que no debería ocurrir al tener tantos Pokémon existentes a este punto, pero que ocurrió al tomar la polémica decisión de solo dejarte ver Pokémon de esta generación en la aventura. A eso se suma que tus opciones para un equipo están considerablemente limitadas. La gran mayoría de Pokémon acá evolucionan a niveles demasiado altos o se obtienen demasiado tarde, con muchas de las especies llamativas evolucionando por encima de los niveles 40 y 50. La mayoría de Pokémon que más tardan en evolucionar pertenecen a esta generación. Por otra parte,
tenías Pokémon bloqueados por piedras u objetos evolutivos difíciles de encontrar o que aparecen demasiado tarde, como por ejemplo la piedra noche para Chandelure y la piedra trueno para Electros, disponibles ambas después de la última medalla, con muchos de la misma clase, repitiendo sus especies o usando muchas sin evolucionar, como ocurría en la primera generación. Al final, estos detalles no arruinan el juego, pero hace sentir la experiencia algo más monótona, algo que se arregló en Pokémon Blanco y Negro 2, permitiéndote usar Pokémon viejos y haciendo más accesibles los nuevos Pokémon que en el juego anterior eran algo inviables para la aventura, como Volcarona o Zoroark. Sexta generación, dificultad. La sexta generación, al contrario de la anterior, es una de las más cuestionadas e impopulares, a pesar de ser una de las más importantes por el salto técnico que dieron. Sin embargo, un problema que arrastra no solo X y Y, sino también Rubí, Omega y Zafiro Alpha, es definitivamente la dificultad, teniendo en esta generación quizás a los juegos de Pokémon más fáciles de todos. Si bien los juegos de esta saga en realidad son fáciles para los estándar de los RPG, en los juegos de Pokémon por lo general, se intenta al menos darte un reto y hacer que uses las mecánicas del juego a tu favor. Esto en la sexta generación no pasa hasta el punto de poder vencer los juegos con un único Pokémon. Factores como el repartir experiencia que reparte a partir de este juego, la experiencia entre todos tus Pokémon rompen la curva de niveles demasiado, haciéndote incluso superar a los entrenadores rivales por más de 10 niveles. Sumando a la mecánica insignia de la generación, la Mega Evolución, parece implementada únicamente para darte toda la ventaja. En Kalos solo hay 3 entrenadores en el juego, además del jugador que la usan, mientras que los remakes de Hoenn añadieron mucho más usuarios de la Mega Evolución, lo cual estaría bien de no ser porque está en su mayoría en el postgame, aunque alguno podría argumentar que puedes disfrutar más el juego con el repartir experiencia pagado o no usando la Mega Evolución, pero al final estarás ignorando las mecánicas que el juego te presenta, por lo que esto en realidad sí es un gran problema en el diseño de los juegos, o al menos es un apartado muy descuidado. Quizás en comparación a las futuras generaciones no te dan tantas facilidades, pero es considerable como con pocos cambios se arruina por completo la experiencia y el reto de los juegos. Séptima generación, linealidad. Quizás Sol y Luna sean juegos algo pasados por alto al haber satisfecho a la mayoría o haber sido una simple experiencia disfrutable para otros. Sin embargo, la séptima generación, así como es conocida por sus cosas buenas, también contó con varios defectos, algunos heredados de la generación anterior, pero el que quizás más te limite en tu experiencia sea su linealidad. Este juego tiene una mayor presencia en la narrativa, al punto de que solo iniciar el juego involucra hasta 2 horas de diálogo y introducción, y esto no se limita al inicio, sino que constantemente en estos juegos pierdes como jugador el control y entras en un evento en el que solo te vas a limitar a leer y pasar el texto. La región también parece hecha para hacer la experiencia más guiada de la saga. Su mismo diseño de islas te hace estar en un recorrido constante del que no te puedes desviar casi nada, porque no hay caminos alternativos en las rutas o mazmorras. La experiencia también se vuelve muy densa debido a los personajes, aunque algunos como Guzman, Lidio o Gladion o los capitanes y Kahuna son buenos personajes, su narrativa interrumpe demasiado el juego. Puede que la historia sea buena, pero no hacía falta tanto texto. Otras generaciones como la quinta o en el futuro la novena no necesitan exponer todo el tiempo la historia con tanto diálogo. Esto la primera vez se puede pasar un poco por alto, pero a la larga hace que esta generación sea la más complicada de rejugar, porque ya todo se te hará repetición y las pocas variaciones que puedes hacer mientras recorres la región por su mismo diseño. Octava generación, historia. Llegamos a la octava generación, la más complicada de cubrir por sus polémicas y detalles que la hacen ser considerada la peor generación para muchos. Sin embargo, Pokémon Espada y Escudo como tal tienen la experiencia de Pokémon a pesar de sus tropiezos y fallos como la dificultad o el apartado técnico. Pero algo que definitivamente es evidente por sus fallos es la historia de los juegos. Si bien esta saga nunca se caracterizó por tener historias impresionantes
o de las mejores de la industria de los videojuegos, todas tienen su trasfondo y detalle por más que sean simplonas, incluyendo la de X y Y. Pero en Espada y Escudo, no solo nos encontramos con un trasfondo que falla bastante, sino que objetivamente hay problemas peores que en el resto de juegos. A pesar de que la presentación es muy buena, con la región de Galar centrada en el espectáculo de los combates y personajes con diseños y personalidades muy llamativos, sin embargo el impacto de los líderes de gimnasio en la trama es mínimo con excepción de Pierce, que aparece en el postgame para ayudarte. En el caso de los rivales, tenemos a uno de los que tiene más potencial, pero acaba fallando. Marnie es interesante y su diseño es uno de los más queridos, pero no hace nada y sus apariciones en la trama son muy pocas, y solo aparece para obligarte a toparse con el Team Yell, quizás el peor equipo villano, al tener unas motivaciones buenas, como su deseo de apoyar a Marnie para que su pueblo de origen sea sacado de la ruina, pero a pesar de la presentación, no hay nada más de desarrollo. Lo mismo ocurre con el otro rival, Bede, que a pesar de ser casi el hijo de Rose, el villano del juego y ser abandonado, no aparece durante el clímax del juego. También Hop, al que no le vemos interactuar mucho con su hermano, el campeón, a pesar de que de eso van sus conflictos, lo cual es triste al ser el mejor personaje del juego por ser el único que aporta algo en verdad. Estos problemas no serían tan malos, ya que en el pasado también hubo equipos villanos y rivales flojos, que al final son quienes hacen avanzar la trama, pero definitivamente lo peor que hace el juego es que durante el clímax, cuando los Pokémon Dynamax se salen de control, estos solo te lo cuentan, ya que el campeón soluciona el problema fuera de pantallas y a ti como jugador no te dejan interferir y solucionar el problema. Algo que incluso las historias más flojas sí te permitían hacer, dejando la sensación de que este apartado está incompleto y por eso es objetivamente una mala historia. Novena generación, apartado técnico. Finalizando nuestro recorrido, llegamos a Pokémon Escarlata y Púrpura, los juegos más recientes de la saga que compartieron con la generación anterior el tener una salida al mercado llena de polémicas. Lo curioso es que a pesar de que en muchos aspectos aún con las mínimas el juego cumple, las quejas más recurrentes y las que más impactan negativamente se encuentran en el apartado técnico. Algo como esto no es nuevo en la saga, teniendo de referente la primera generación. Sin embargo, al ser esta la novena generación, definitivamente no tiene excusa Game Freak por haber dado un resultado tan pobre esta vez. Si bien los glitches y bugs que generan situaciones que sacan de la inmersión y dependen de la tolerancia que cada uno tenga a este tipo de cosas, los detalles como el pésimo rendimiento de los juegos o esos bugs que pueden provocar el cierre del juego, la incapacidad de poder avanzar o la pérdida de partidas guardadas definitivamente hacen de la experiencia algo poco disfrutable, a causa de la frustración que generan esos detalles, especialmente la pérdida de fotogramas, que es lo más común de experimentar, por lo que esto hace sentir el juego como algo a medio hacer, y aunque tener juegos de lanzamiento mal optimizados o con errores es una práctica que lamentablemente es común en los juegos de hoy en día, en el caso de Pokémon Escarlata y Púrpura fue definitivamente impresentable, con el pequeño detalle de que muchos de estos problemas, hasta la fecha de subida de este video, no se han arreglado. Como pudimos ver, no todo en la saga es perfecto, a pesar de que aún con los fallos, siempre tendrás una experiencia divertida con todos los juegos. Por cómo van las cosas, solo podemos tener fe de que para futuros juegos, que Game Freak aprenda de los errores como lo han hecho con muchos otros apartados, que al contrario que los que vimos hoy, se han mejorado. Así que dime, ¿qué te hubiera gustado mejorar de cada generación?